El Amazonas no es solo una masa verde, es un depredador silencioso que respira humedad y encierra secretos ancestrales. Para 5 jóvenes estudiantes, la excursión escolar prometía ser la aventura de sus vidas, un respiro del asfalto citadino. Pero la curiosidad es un veneno dulce. Bastó el avistamiento fugaz de una silueta extraña, un animal que jamás habían visto, para que uno de ellos diera el primer paso fuera del sendero de la serpiente. Apenas unos metros. Ese desvío insignificante, motivado por un impulso infantil, fue la chispa que encendió una pesadilla existencial. La espesura se cerró sobre ellos como un puño, transformando la luz solar en una penumbra sofocante. Sin brújula, sin provisiones adecuadas, el grupo se encontró de golpe en el corazón húmedo, un laberinto de hojas de palma y lodo donde cada sombra parecía moverse. El terror de la primera noche de terror les arrebató la inocencia. El hambre y la sed se volvieron un dolor constante, una tortura física que obligó a estos niños a improvisar, a convertirse en supervivientes. Tuvieron que aprender a diferenciar el sonido de la vida del sonido de la amenaza, siguiendo el tenue murmullo del río La Voz, su única guía constante. Mientras los equipos de rescate peinaban inútilmente la inmensidad, buscando marcas irregulares que no tenían sentido, los jóvenes descubrían que, en medio de su desesperación, no estaban completamente solos. Había algo más en la oscuridad, una presencia enigmática que parecía vigilarlos. 12 días de lucha desesperada contra la fatalidad habían comenzado. El aire era una sopa espesa y caliente, saturada con el olor dulzón de la tierra húmeda y la descomposición vegetal. No era el calor seco de la ciudad, era una humedad pegajosa que se adhería a la ropa y dificultaba cada respiración. La luz solar, allá arriba, luchaba por penetrar la bóveda de hojas, llegando al suelo del sendero de la serpiente solo como parches esmeralda intermitentes. Ricardo Mendoza Olvera, de 15 años, marchaba al frente con una mochila que le quedaba un poco grande. Su complexión atlética y su postura obstinada lo hacían el líder natural del grupo, aunque su liderazgo se basaba más en el impulso que en la experiencia. «Venga, Benjamín», gritó Ricardo sin voltear, su voz resonando apenas 1 metro antes de ser absorbida por la vegetación. «Si sigues a ese paso, las hormigas te van a cargar». Detrás de él, Benjamín Soto Ibarra, de 12 años, pálido y con el rostro cubierto de sudor, se esforzaba por no tropezar con las raíces nudosas. Benjamín no respondió. Estaba demasiado ocupado observando. El silencio de la selva no era un vacío, era una cacofonía de chirridos, zumbidos y graznidos que su mente citadina no podía catalogar. Para él, la selva no era majestuosa, era un monstruo verde que lo miraba. Emilio Rojas Valdés, también de 15 años, caminaba justo detrás de Ricardo. Fuerte y práctico, Emilio era el escéptico del grupo. Llevaba una cantimplora de aluminio que sonaba a medio vacío, un recordatorio constante de la previsión que Ricardo había ignorado en su entusiasmo. «Ricardo, ya llevamos media hora sin ver una sola marca del guía», comentó Emilio, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Seguro que no nos adelantamos demasiado? Tranquilo, Emilio, replicó Ricardo con un tono de fastidio. El profesor dijo que el sendero de la serpiente era imposible de perder. Además, ¿no querías aventura? Esto es aventura. Aventura. La palabra resonaba vacía en la garganta de Daniela Flores Cisneros. 13 años, pequeña y delgada, Daniela caminaba en medio, aferrada a su mochila como si fuera un salvavidas. Su cabello rizado estaba empapado y se le pegaba al cuello. Murmuraba oraciones cortas, tocando un pequeño rosario de madera que colgaba de su cuello, el collar de Daniela, un amuleto que le daba una resistencia emocional que aún no sabía que poseía. Alejandra Chávez Ríos, 14 años, cerraba la marcha. A diferencia de los demás, Alejandra no miraba el suelo ni el camino. Sus ojos grandes y oscuros escaneaban la espesura, no buscando amenazas, sino patrones. Ella era la intuitiva, la que notaba los detalles que se escapaban a la prisa de Ricardo. Y fue Alejandra quien lo vio primero. No fue un movimiento brusco, sino una interrupción en el flujo natural de la penumbra.
A unos 10 metros a la derecha del sendero, donde la vegetación se volvía casi sólida, una silueta fugaz se deslizó entre dos helechos gigantes. No era un jaguar, ni un mono, ni ninguna de las criaturas que habían estudiado en los folletos de la excursión. Era más bajo que un perro grande, pero su cuerpo era inusualmente alargado, cubierto de un pelaje tan oscuro que parecía absorber la poca luz que llegaba. Lo más extraño era la forma en que se movía, no huía, sino que se desplazaba con una curiosidad pausada, casi observándolos. Alejandra se detuvo en seco. Ricardo, susurró, y su voz era solo un hilo de aire, pero la urgencia era inconfundible. Ricardo se detuvo, impaciente. ¿Qué pasa, Alejandra? No te quedes atrás. Mira, dijo ella, señalando con la barbilla. Todos siguieron su mirada. Incluso Emilio dejó de quejarse. Benjamín, que había estado a punto de colapsar, se irguió, su fragilidad olvidada por un instante de asombro. La criatura se detuvo. Sus ojos, que no podían discernir, parecían fijos en ellos. Había algo primitivo y, a la vez, extrañamente inteligente en su postura. Era la silueta fugaz, la distracción que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Emilio, su escepticismo temporalmente reemplazado. Por la fascinación. Ricardo sintió la adrenalina. Era la oportunidad de ser el héroe, el que regresara con la historia de haber visto una especie desconocida. Tenemos que verlo de cerca, declaró, ya dando el primer paso hacia el borde del sendero de la serpiente. Ni se te ocurra, exclamó Emilio, agarrándolo del brazo. El profesor fue claro, no salirse del camino. Ni un metro. Solo unos pasos, Emilio. Mira, está justo ahí. Si es una especie nueva, imagínate. Ricardo se soltó, su rostro iluminado por la emoción. Seremos famosos. Además, ¿qué nos va a pasar en 10 metros? Alejandra, aunque fue la que lo vio, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Ricardo, no me da buena espina. Parece que nos está esperando. Pero Ricardo ya estaba cruzando la línea invisible. El líder nato, obstinado y con un fuerte sentido de protección, no podía resistir la llamada de lo desconocido. Venga, vamos. Rápido, antes de que se vaya. Emilio suspiró, la frustración grabada en su rostro, pero el sentido de grupo era más fuerte que la precaución. No iba a dejar a Ricardo solo. Daniela y Benjamín se miraron. El miedo de Daniela era palpable, pero la curiosidad de Benjamín, aunque silenciosa, era poderosa. Uno a uno, cruzaron el umbral. El 12 de junio de 2023 se grabó en la memoria de la selva como el inicio de la desviación. Apenas se adentraron 5 metros, la diferencia fue abismal. El sendero de la serpiente, con su tierra apelmazada y sus ramas podadas, era un recuerdo lejano. Ahora estaban en el corazón húmedo, una zona de espesura impenetrable donde la luz se apagaba y el aire se volvía denso como el terciopelo. El animal ya no estaba. ¿Dónde se fue?, preguntó Daniela, su voz temblando. Se sentía expuesta, rodeada por paredes de vegetación que parecían respirar. Ricardo se sentía ligeramente tonto, pero no iba a admitirlo. Debió ser muy rápido. Bueno, ya vimos que no era un mono. Regresemos. Se giró para buscar el sendero. Y ahí fue cuando la realidad, fría y brutal, les golpeó el rostro. El sendero no estaba. La selva, en su implacable eficiencia, había borrado toda señal de su paso. Las ramas que habían apartado se habían cerrado de nuevo con una elasticidad aterradora. El suelo, cubierto de hojas caídas y musgo, no mostraba huellas claras. El desvío de apenas unos metros había sido suficiente para sumergirlos en un laberinto verde. No, no puede ser, murmuró Ricardo, su confianza desvaneciéndose como el rocío matutino. Empezó a caminar en círculos pequeños, empujando las hojas de palma real, buscando cualquier señal familiar. Emilio se acercó y miró con ojos críticos. Te lo dije, Ricardo. Te lo dije. Su voz no era de reproche todavía, sino de pura incredulidad. ¿Qué tan lejos crees que estamos? No lo sé.
5, 10 metros. Pero todo se ve igual. Alejandra se arrodilló, tocando la tierra. No hay ni una rama rota que hayamos dejado. Es como si la selva nos hubiera tragado. El pánico de Daniela se convirtió en un sollozo ahogado. Se cubrió la boca con una mano, mirando a Benjamín, quien simplemente estaba quieto, sus ojos fijos en la negrura que se cernía sobre ellos. El terror silencioso de Benjamín era más contagioso que el llanto de Daniela. Ricardo intentó recuperar el control, el líder nato saliendo a flote por pura necesidad. Cálmense. No podemos gritar. Tenemos que pensar. El sendero está cerca. Solo tenemos que caminar en línea recta. ¿Hacia dónde venía el sol? Pero la luz era tan difusa, tan filtrada, que la dirección del sol era imposible de determinar. Estaban en el corazón húmedo, donde la visibilidad era limitada a menos de 2 metros. Emilio sacó su botella de agua vacía, que ahora parecía una burla cruel. Si caminamos en línea recta, ¿hacia dónde? Podríamos estar yendo más profundo. Tenemos que arriesgarnos, insistió Ricardo, sintiendo la presión de las miradas de los demás. Escogió una dirección al azar, hacia donde la vegetación parecía ligeramente menos densa. Vamos. Caminaremos 20 minutos y si no encontramos nada, regresamos al punto donde nos perdimos y volvemos a empezar. Caminaron. Y caminaron. 20 minutos se convirtieron en una hora. La selva, que momentos antes había sido excitante, ahora era una entidad viva que se burlaba de ellos. Los sonidos, antes curiosos, se volvieron amenazantes. Cada crujido de rama, cada graznido distante, era un recordatorio de su insignificancia. Ricardo se detuvo abruptamente, su respiración agitada. Había una sensación extraña, una familiaridad incómoda. Miró un tronco cubierto de líquenes de un color amarillo vibrante. Ya pasamos por aquí, dijo con voz ronca. Emilio se acercó, su rostro pálido bajo la capa de sudor y lodo. ¿Estás seguro? Sí. Mira ese tronco. Lo recuerdo. Se habían movido en círculos. La desesperación se instaló. Ya no era una excursión, era una trampa. El pequeño error de la desviación inocente se había convertido en una condena. La tarde comenzó a caer, y en la selva, la caída del sol no es gradual, es un interruptor que se apaga. La penumbra se transformó en una oscuridad total y sofocante, la antesala de la primera noche de terror. El grupo se apiñó bajo la copa ancha de un árbol enorme, el primero que Ricardo pudo identificar como lo suficientemente grande para ofrecer un mínimo de protección. Emilio, el práctico, tomó la iniciativa de usar las hojas de palma real que encontraron cerca para improvisar un techo rudimentario, el primer intento de lo que más tarde sería el refugio el manto. Daniela lloraba en silencio, abrazando sus rodillas. Benjamín estaba inmóvil, sus ojos abiertos y fijos en la oscuridad. Alejandra, sentada junto a Ricardo, susurraba. Tenemos que guardar silencio absoluto. Los animales grandes cazan de noche. Ricardo asintió, sintiendo el peso de su error. Si se hubieran quedado en el sendero, ahora estarían cenando con el resto del grupo escolar, seguros. El hambre era un vacío punzante, pero la sed era lo que más los torturaba. Habían compartido el último sorbo de agua hacía horas. La tortura de la sed comenzaba. Mañana buscaremos agua, prometió Ricardo, aunque sonaba más a una súplica que a una orden. Solo tenemos que pasar esta noche. La noche amazónica es un infierno sensorial. El aire vibraba con el sonido de insectos gigantes y criaturas desconocidas. En la oscuridad, cada sombra se convertía en un depredador. Mientras los demás intentaban dormir o se sumían en un estado de vigilia aterrorizada, Alejandra no podía conciliar el sueño. Su intuición le gritaba. Levantó la vista hacia la densa pared de vegetación que los rodeaba. Y lo vio de nuevo. A la tenue luz de la luna que lograba filtrarse en un punto exacto, la silueta fugaz estaba allí, inmóvil. Era la misma criatura que los había desviado. No se movía, simplemente los observaba desde la distancia, justo en el límite de la oscuridad total. Alejandra parpadeó, pensando que era un truco de la fatiga.
Pero cuando volvió a abrir los ojos, la silueta seguía allí, una mancha oscura contra el verde. Tiró suavemente de la manga de Ricardo. «Mira». Ricardo, exhausto, giró la cabeza con lentitud. Sus ojos tardaron en enfocar, pero cuando lo hicieron, sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una profunda, primitiva confusión. El animal. El guardián silvestre. No parecía amenazante. Parecía, vigilante. Como una sombra protectora. Era un avistamiento nocturno que sembró la primera semilla de la duda en sus mentes. ¿Estaban realmente solos? ¿O la misma curiosidad que los había perdido, ahora los había puesto bajo la vigilancia de algo que la selva guardaba celosamente? La criatura permaneció allí durante varios minutos, un testigo silencioso de su miseria. Luego, sin un solo crujido de hojas, se desvaneció en la oscuridad, dejando a Ricardo y Alejandra temblando, conectados por un secreto inquietante. A la mañana siguiente, el sol trajo algo de alivio, pero no soluciones. La sed era insoportable. Emilio, usando la botella de agua vacía, intentó recoger rocío de las hojas, apenas logrando unas gotas. «Tenemos que movernos», declaró Ricardo, con una nueva determinación nacida del terror nocturno. «Pero no en círculos. Necesitamos un punto de referencia». Alejandra recordó una lección de supervivencia: si no hay sol, busca el agua. El agua siempre va cuesta abajo. Emilio, el más práctico, estuvo de acuerdo. «Escuchen. Si hay un río grande cerca, lo escucharemos. Si no, busquemos un arroyo». Se pusieron en marcha, moviéndose lentamente, conservando la poca energía que les quedaba. Ricardo, ahora más cauteloso, se aseguró de dejar marcas irregulares en los troncos, rayones sin lógica, pero que al menos indicaban que ya habían pasado por ahí. Después de horas de avance penoso, el silencio se rompió. No era un rugido, sino un murmullo constante, suave como un secreto. «¿Escuchan eso?», preguntó Daniela, que había sido la primera en notarlo. Era el sonido del agua. Débil, pero inconfundible. Siguieron el sonido, abriéndose paso a través de la vegetación espinosa, la promesa de vida renovando su fuerza. Finalmente, llegaron a un arroyo serpenteante de caudal bajo, que se movía con una lentitud casi perezosa. Era el río La Voz, su primera fuente de esperanza, y su única guía constante. Se arrodillaron, desesperados, y bebieron. El agua sabía a tierra y hojas, pero era pura vida. Mientras bebían, Benjamín, el observador silencioso, señaló un detalle en la orilla opuesta. «Miren». En el lodo fresco, junto a las huellas de un tapir pequeño, había huellas. Eran grandes, de 4 dedos, y extrañamente similares a las de un cánido, pero mucho más anchas y con una garra central muy marcada. No eran de perro. No eran de jaguar. Eran las huellas del guardián silvestre. Estaban frescas. El animal había estado allí. Y lo más inquietante, las huellas se dirigían directamente río abajo, como si estuviera marcando el camino a seguir. Ricardo sintió que el terror se mezclaba con una extraña sensación de ser guiado. El error que los había condenado, ahora parecía haber invocado una presencia protectora. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la base de rescate Águila, un campamento temporal lleno de tensión y esperanza, los equipos de rescate trabajaban sin descanso. Perros rastreadores entrenados, asistidos por voluntarios y militares, peinaban la selva. Un equipo, liderado por un rastreador experimentado llamado Capitán Torres, encontró las primeras señales claras de los niños cerca de lo que debería haber sido el sendero de la serpiente. Encontraron una de las marcas irregulares de Ricardo en un árbol. «Aquí estuvieron», dijo Torres a su equipo, señalando el rayón. «El rastro es frío, pero es un rastro». Soltaron a los perros, que inmediatamente tomaron el olor y se internaron en la espesura. El equipo siguió a los perros, esperanzados. Pero después de solo media hora, los perros empezaron a ladrar con frustración. Daban vueltas en círculos, confundidos. Torres examinó el suelo. Las huellas de los niños aparecían y desaparecían sin lógica.
Era como si hubieran caminado en espiral, o como si algo más hubiera estado manipulando el terreno. Esto no tiene sentido, murmuró Torres. Es como si hubieran estado jugando a las escondidas con la selva. La localización confusa no era un error de los perros, era el resultado de 12 días de supervivencia extrema, donde el miedo y la necesidad obligaron a los niños a dejar rastros erráticos. O tal vez, era la influencia sutil de aquel guardián silvestre, que parecía estar borrando y redefiniendo el camino a voluntad. Los 5 niños, ahora en el segundo día de su calvario, se movían siguiendo el río La Voz, su única certeza. El miedo seguía allí, constante, pero había sido reemplazado por una tenaz voluntad de vivir. La inocencia había muerto en la primera noche, lo que quedaba eran 5 jóvenes supervivientes, aprendiendo a leer el corazón verde del mundo, ignorantes de que la misma criatura que los había desviado, ahora caminaba en paralelo, una sombra enigmática entre el peligro y la esperanza. La selva era su prisión, pero también, de alguna manera incomprensible, su protectora. Y el camino hacia la fatalidad, o hacia el rescate, apenas comenzaba a perfilarse. La marcha río abajo se convirtió en un acto de fe ciega. El río La Voz, que al principio había sido un alivio, ahora era una fuente constante de ansiedad. La humedad del corazón húmedo se adhería a la piel como un sudario, y las ropas, perpetuamente empapadas, irritaban la piel y aumentaban la sensación de frío nocturno. Habían pasado 3 días desde que dejaron el sendero de la serpiente, y la realidad del hambre era un dolor físico punzante que superaba al miedo. Ricardo, el líder natural, intentaba mantener la moral, pero su voz sonaba hueca. Estaba demacrado. Sus músculos atléticos, que antes le daban seguridad, ahora eran solo peso extra que arrastrar. Tenemos que ir más rápido, insistió Ricardo, limpiándose el sudor que se mezclaba con el lodo en su frente. Si seguimos el río, saldremos. Emilio, que caminaba detrás de él, cargando la botella de agua vacía como si fuera un tesoro, lo miró con escepticismo práctico. ¿Salir a dónde, Ricardo? Llevamos 3 días caminando en círculos gigantes. La selva no es un mapa. El río serpentea, no va directo. Necesitamos comida, no kilómetros. La tensión entre ellos era palpable. Emilio, el más fuerte físicamente, había tomado la responsabilidad de la logística de supervivencia, buscando insectos comestibles, una tarea que aterrorizaba a Daniela, y asegurando que la poca agua que bebían fuera hervida con el fuego que milagrosamente lograron encender la noche anterior usando un trozo de vidrio roto que Alejandra había guardado. Alejandra, mientras tanto, no discutía. Sus ojos grandes, que antes reflejaban curiosidad, ahora estaban fijos en el suelo, buscando las marcas irregulares dejadas por el guardián silvestre. Desde que vieron sus huellas frescas, una parte de ella se había convencido de que no estaban solos. No era una presencia amigable, pero tampoco hostil, era una sombra silenciosa que parecía moverse con un propósito. Mira, murmuró Alejandra, deteniendo al grupo. Señaló un árbol de corteza clara. Había un rasguño, muy alto, que no parecía hecho por un jaguar. Era una marca profunda, casi geométrica, que apuntaba ligeramente hacia la derecha, alejándose del cauce principal del río, hacia una zona de espesura aún más densa. Es una tontería, Alejandra. Es un animal cualquiera, dijo Ricardo, impaciente. No lo es, intervino Benjamín, que casi nunca hablaba. Su apariencia frágil ocultaba una mente aguda y observadora. Es la misma marca que vimos cerca de donde dormimos ayer. Y mira las huellas. Efectivamente, a los pies del árbol, las huellas anchas y de 4 dedos estaban marcadas en la tierra húmeda. Parecían indicar el mismo camino que la marca en el árbol. Emilio sopesó la evidencia. El río nos está agotando. Si ese animal sabe dónde hay algo seco o comida, tal vez debamos seguirlo. Al menos es una dirección nueva. Ricardo cedió, no por convicción, sino por agotamiento. El liderazgo había cambiado sutilmente. Ahora, la intuición de Alejandra y la practicidad de Emilio pesaban más que la obstinación de Ricardo. Siguieron la marca, adentrándose en la zona conocida como el corazón húmedo, donde la luz del sol apenas penetraba y el aire era casi irrespirable.
En la base de rescate Águila, la frustración se había transformado en desesperación contenida. Era el día 5 de la búsqueda. Capitán Torres, un hombre curtido en misiones de rescate en la selva, revisaba los mapas con un ceño fruncido. Las marcas irregulares son el problema, explicó a su equipo. Los niños no están siguiendo un patrón de supervivencia lógico. Si estuvieran perdidos, caminarían en línea recta o seguirían el agua. Pero estas huellas. Mostró fotos de las huellas encontradas. Los perros rastreadores, agotados, habían sido retirados temporalmente. Aquí tenemos huellas claras, avanzando hacia el norte, cerca del sendero de la serpiente. Y a 50 metros de distancia, las huellas giran 180 grados y vuelven sobre sí mismas, como si hubieran retrocedido. Luego, desaparecen en una zona de piedras. Es como si alguien estuviera manipulando el rastro. Un voluntario, un experto local en fauna amazónica, intervino: capitán, hemos encontrado rastros de un animal grande, no identificado, cerca de las marcas de los niños. No es un jaguar, ni un puma. Es algo que rara vez se ve, algo que los locales llaman la sombra del monte. Torres lo desestimó con un gesto. Estaba buscando hechos, no folclore. Pero la localización confusa persistía. Los niños estaban jugando un juego de supervivencia que nadie en el equipo de rescate entendía. 18 de junio de 2023, el punto de quiebre habían llegado al día 7. La tortura de la sed era insoportable. Habían racionado la última gota de agua limpia hace horas. El aire era denso y pesado, y la lluvia, que caía intermitentemente, era difícil de recolectar. La fatiga había corroído la voluntad. Se detuvieron en un pequeño claro, bajo la copa de un árbol gigantesco. Estaban débiles, con los labios partidos y la mirada perdida. Daniela, la más joven, lloraba en silencio, aferrándose al collar de Daniela, que ahora era más que un amuleto, era su ancla a la realidad. No puedo más, gimió Daniela. Ricardo, intentando ser el líder, se levantó tambaleándose. Tenemos que seguir. Si nos quedamos, morimos. Si seguimos, morimos más rápido. Gritó Emilio, la frustración estallando. Estaba furioso por la debilidad de Ricardo. Llevamos 2 días sin encontrar nada comestible. Estás delirando. Necesitamos descansar y buscar un lugar seco. La discusión escaló. Ricardo, obstinado, empujó a Emilio. Tú no eres el líder. Yo lo saqué del sendero, yo lo sacaré. No nos sacaste de nada, Ricardo. Nos perdiste. Replicó Emilio. En medio del altercado, Alejandra se levantó. Su voz, aunque baja, cortó la tensión como un cuchillo. Cállense. Ambos se detuvieron, sorprendidos por la intensidad de la chica normalmente tranquila. Estamos peleando por algo que no podemos controlar. Miren. Alejandra señaló hacia la base del árbol. Había una formación rocosa que ofrecía un pequeño saliente, seco y protegido. Las hojas de palma real caídas alrededor eran abundantes. Podemos hacer un refugio aquí. Refugio el manto. Si nos movemos ahora, vamos a colapsar. Necesitamos agua, no kilómetros. Ricardo, exhausto y humillado, se dejó caer. Su cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por la conciencia de su fracaso. El punto de quiebre había llegado. Ricardo ya no era el líder, ahora eran un equipo de iguales, guiados por la necesidad y la intuición. Emilio, sin decir una palabra, comenzó a trabajar, usando ramas rotas para reforzar el saliente. Benjamín y Daniela ayudaron a recolectar las hojas de palma real. Alejandra se encargó de buscar cualquier fuente de agua. Cayó la noche, la más oscura hasta ahora. El hambre se había convertido en náuseas. El refugio el manto era seguro, pero la desesperación era un invitado no deseado. El avistamiento nocturno ya pasada la medianoche, el silencio de la selva era roto solo por el zumbido de los insectos y el latido acelerado de sus corazones. Ricardo, incapaz de dormir, miraba fijamente la negrura más allá del refugio. De repente, lo vio.
A unos 10 metros de distancia, justo donde la luz de la luna lograba filtrarse mínimamente, había una silueta. Era grande, pero no monstruosa. Estaba inmóvil, observándolos. Pelaje oscuro, denso, y dos ojos que reflejaban la luz de una manera extraña, casi con inteligencia. Era la silueta fugaz, el guardián silvestre. Ricardo se quedó paralizado por el terror. Quería gritar, despertar a los demás, pero no podía. El animal no se movía, simplemente vigilaba. Entonces, notó que Alejandra estaba despierta, sentada a su lado, observando la misma criatura. Sus ojos se encontraron. Ella no parecía asustada, sino concentrada, como si esperara una señal. El guardián silvestre finalmente se movió. No huyó, sino que caminó lentamente hacia un cúmulo de lianas y ramas. Con un movimiento rápido y preciso, el animal rasgó la corteza de un árbol alto, justo por encima de donde habían construido el refugio. No era una marca al azar, era una flecha. Luego, sin hacer ruido, se desvaneció en la oscuridad. Ricardo estaba temblando. ¿Lo viste? Alejandra sintió, su voz un susurro apenas audible. Siempre está ahí. Nos está guiando. ¿Guiando a dónde? Preguntó Ricardo, confundido. Alejandra se levantó y se acercó al árbol marcado. La marca estaba justo debajo de una bifurcación en las ramas que formaban una especie de cuenca natural. Si llovía, el agua se acumularía ahí antes de caer. Nos está diciendo dónde encontrar agua limpia, dijo Alejandra, señalando la cuenca. Emilio, que se había despertado por los susurros, se acercó. Escéptico, examinó el árbol y la marca profunda. Era demasiado precisa para ser casualidad. ¿Crees que este bicho nos está ayudando? Preguntó Emilio, su escepticismo luchando contra la evidencia. No lo sé, respondió Alejandra, mirando la oscuridad por donde el animal había desaparecido. Pero no nos ha lastimado. Y si nos está mostrando dónde está la vida, vamos a seguirlo. La revelación del guía en medio de la desesperación física fue el punto de inflexión. No estaban solos, y el terror de la selva se mitigaba ligeramente con la extraña sensación de ser tutelados por una presencia enigmática. Al amanecer del día 8, el grupo, renovado por una extraña mezcla de miedo y esperanza, utilizó la botella de agua vacía para recolectar el rocío que se había acumulado en la cuenca marcada por el guardián silvestre. Era poco, pero era agua limpia. Mientras se preparaban para reanudar la marcha, siguiendo la dirección que el animal había marcado con su última señal, Benjamín señaló un detalle en el suelo del refugio el manto. Había un pequeño montículo de tierra removida. Al excavar con cuidado, encontraron un nido de huevos de tortuga pequeños, frescos y comestibles. La selva, que había sido su depredador, ahora les ofrecía una tregua, una ayuda inusitada. El error que los había condenado, la desviación inocente para seguir la silueta fugaz, ahora se había transformado en una conexión inexplicable con la naturaleza profunda del corazón húmedo. A kilómetros de distancia, Capitán Torres y su equipo de rescate, después de días de frustración, finalmente encontraron un rastro más coherente, aunque aún errático. Las huellas de los niños, que antes giraban en círculos, ahora se dirigían con un propósito hacia el este. Pero junto a ellas, siempre presentes, estaban las huellas grandes y extrañas del animal no identificado. No los están persiguiendo, capitán, dijo el rastreador local, observando las huellas. Parece que están caminando juntos. Torres miró la inmensidad verde, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la humedad. El rescate no sería una simple búsqueda, sería una carrera contra el tiempo, intentando alcanzar a 5 niños que, contra toda lógica, estaban siendo guiados por algo que la ciencia y la experiencia militar no podían explicar. Los 12 días de infierno estaban lejos de terminar, pero la fatalidad había sido pospuesta por la intervención silenciosa de un guardián silvestre. El sol del 24 de junio de 2023, el día del rescate milagroso, se filtraba a través del dosel del corazón húmedo con una intensidad brutal, prometiendo un calor sofocante. Ricardo, sintiendo el peso de 12 días de terror y liderazgo forzoso, apenas podía arrastrar los pies.
Sus músculos, antes atléticos, ahora eran nudos doloridos. Alejandra caminaba a su lado, sus ojos grandes y oscuros fijos en el suelo, buscando las marcas irregulares que el guardián silvestre parecía haber dejado, o simplemente las huellas frescas de su propia presencia. El grupo había seguido el río La Voz durante horas, el murmullo constante de agua era su única música, pero el río se había vuelto traicionero, ensanchándose en un pantano lento y fangoso. Emilio, con la botella de agua vacía atada a su cinturón, intentaba abrir camino a través de una zona de vegetación espinosa. Estaba agotado, su escepticismo había sido reemplazado por una resignación cautelosa, la ayuda inexplicable del animal era lo único que les había permitido llegar hasta ahí. Daniela, pequeña y delgada, aferraba con fuerza el collar de Daniela, su amuleto, ahora sucio de lodo y esperanza. Benjamín, pálido y silencioso, se había convertido en el censor del grupo, sus ojos escaneando la espesura con una agudeza antinatural, como si esperara ver en cualquier momento la silueta fugaz. De repente, el aire vibró. No era el zumbido de un insecto, ni el grito de un mono. Era un sonido metálico, intermitente, que cortaba la humedad. ¿Escucharon eso?, preguntó Daniela, su voz quebrada por la emoción y el miedo. Ricardo se detuvo en seco, levantando una mano para silenciar a los demás. El sonido se repitió, más cercano esta vez, el womp 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 distante de aspas de helicóptero. Es la base de rescate Águila, gritó Emilio, sintiendo una punzada de adrenalina que contrarrestaba el hambre. La esperanza, sin embargo, era un arma de doble filo. El sonido venía de arriba, pero ellos estaban atrapados en un laberinto de lodo y raíces. Intentaron gritar, pero sus voces, debilitadas por la sed y el ayuno, eran tragadas inmediatamente por la inmensidad verde. «Tenemos que salir de aquí», ordenó Ricardo, señalando hacia un claro visible a unos 50 metros. Corrieron, o al menos intentaron correr, tropezando con las raíces expuestas. El suelo se volvió blando, traicionero. Era un lodazal espeso, un fango que succionaba sus botas con cada paso. Ricardo fue el primero en hundirse hasta la rodilla. «Aguanten. No se muevan», gritó, sintiendo el frío y viscoso abrazo de la tierra húmeda. Alejandra intentó rodearlo, pero el lodo era como arenas movedizas lentas. El sonido del helicóptero se acercaba, ahora claramente audible, pero la selva parecía conspirar para silenciarlos en el último momento. Fue entonces cuando sucedió el clímax. No fue un rugido ni un ataque, sino una aparición silenciosa y deliberada. Justo al borde del lodazal, donde la vegetación era más oscura, la silueta fugaz se materializó. Esta vez no se desvaneció. El guardián silvestre era grande, de pelaje oscuro y denso, con ojos que reflejaban la poca luz del día como dos brasas ámbar. Se paró firme, observándolos, sin mostrar agresión, solo una concentración intensa. El animal dio un paso lento hacia el lodo, y luego se detuvo. Giró su cabeza y miró fijamente hacia un punto específico, un grupo de raíces aéreas de un árbol de caucho que se extendían sobre el fango, casi ocultas por el musgo. ¡Ay!, chilló Benjamín, que había estado observando en silencio. «Nos está diciendo que vayamos por las raíces». Emilio, el escéptico, ya no dudó. La lógica había fallado, solo quedaba la obediencia al instinto y a la extraña tutela. Se arrojó de lado, usando las manos para arrastrarse hacia el sistema de raíces, evitando el lodo profundo. Ricardo, con un esfuerzo supremo, se liberó del fango y siguió a Emilio. Mientras los niños se arrastraban por las raíces, el helicóptero de rescate, un U-60 Black Hawk del ejército, rompió el dosel a unos 100 metros de distancia, atrayendo la atención de los equipos terrestres. El capitán Torres y su equipo, que se habían acercado a pie siguiendo las huellas duales, escucharon los gritos de los niños justo cuando el helicóptero hacía su primer pase. Corrieron hacia el origen de los sonidos. Lo que vieron los dejó paralizados por un instante. Los 5 niños, demacrados y cubiertos de barro, estaban siendo ayudados por un animal que nadie en el equipo de rescate pudo identificar.
El guardián silvestre empujaba suavemente a Daniela con el hocico para que se agarrara a una raíz más alta y luego, con una agilidad sorprendente, se colocó entre los niños y la dirección de donde venían los rescatistas, como si estuviera asegurándose de que el camino estuviera despejado. «Son ellos. Ahí están», gritó el rastreador, señalando a Ricardo y Alejandra. El capitán Torres levantó su radio. «Base Águila, tenemos contacto visual». «Repito, tenemos contacto visual con los 5 niños. Están exhaustos, pero vivos». Al escuchar las voces humanas y ver los uniformes militares, el hechizo se rompió. El guardián silvestre, que había mantenido su posición hasta el último momento, giró la cabeza. Sus ojos ámbar se encontraron por un instante con los de Alejandra, un reconocimiento silencioso. Luego, sin hacer ruido, la silueta fugaz se disolvió en la espesura del corazón húmedo, desapareciendo tan completamente como si nunca hubiera existido. Los rescatistas corrieron hacia los niños. El abrazo del capitán Torres a Ricardo fue un momento de alivio puro y caótico. Los niños fueron levantados, cargados y llevados a la zona de aterrizaje improvisada. El contraste entre el terror de la selva y la seguridad de los brazos humanos era abrumador. Daniela lloró, no de miedo, sino de agotamiento y liberación, aferrándose al collar de Daniela. Benjamín no lloró, solo miró hacia el punto donde el guardián había desaparecido, una mirada de gratitud silenciosa. Días después, el drama de 5 niños, 12 días en la selva se había transformado en un fenómeno mediático global. Los 5 supervivientes se recuperaban en un hospital de la capital, lejos de la humedad y el terror. Sus cuerpos se rehidrataban, sus heridas se curaban, pero la selva había dejado marcas más profundas que los rasguños y las picaduras de insectos. Los médicos y psicólogos intentaron desentrañar la historia de su supervivencia. ¿Cómo pudieron 5 adolescentes, sin entrenamiento, sobrevivir 12 días en el corazón húmedo? Las respuestas de los niños eran uniformes y escalofriantes. Ricardo Mendoza Olvera, el líder nato, explicó la estrategia de seguir el río La Voz y el uso de las hojas de palma real para el refugio El Manto, pero siempre terminaba su relato con la misma frase: no fue solo suerte. Había algo que nos mantenía en el camino. Alejandra Chávez Ríos, la intuitiva, fue más directa. El animal que nos hizo desviarnos al principio, la silueta fugaz, nunca se fue. Nos dejaba pistas. Marcas irregulares en los árboles que nos indicaban dónde dormir o dónde encontrar agua limpia. Emilio Rojas Valdés, el práctico, a pesar de su escepticismo inicial, tuvo que admitir la verdad. Cuando estábamos a punto de rendirnos, cuando el hambre era la tortura de la sed pero en el estómago, encontrábamos algo. Un nido de huevos, una fruta que no nos envenenó. Y siempre, justo antes, veíamos esa sombra. No nos dio comida, pero nos mostró dónde estaba. Daniela Flores Cisneros y Benjamín Soto Ibarra, los más jóvenes, simplemente asintieron. Para ellos, el guardián silvestre era una realidad tan tangible como el sol o la lluvia. El capitán Torres, en su informe final a la base de rescate Águila, incluyó un apéndice sobre las huellas duales. Las huellas de los niños y las huellas grandes y extrañas del animal no identificado. Los rastreadores no podían clasificar el rastro, no era un jaguar, no era un tapir. Era algo más grande y más inteligente, que caminaba con propósito. Vimos la criatura, confesó Torres a la prensa, con una seriedad que disipaba cualquier burla. En el momento del rescate, estaba con ellos, ayudándolos a cruzar el lodo. Y cuando nos acercamos, se retiró. No era hostil. La pregunta que persistía en el verano de 2023, y que jamás sería respondida, era la naturaleza de esa conexión. ¿Fue el animal que los había desviado, cometiendo la desviación inocente, sintiendo una responsabilidad inusual? ¿O era una manifestación de la propia selva, el corazón húmedo, que decidió no devorarlos, sino tutelarlos? Los 5 niños habían entrado a la selva como estudiantes de excursión y salieron como supervivientes, unidos por un secreto compartido, la comprensión de que la fatalidad había sido evitada no por su ingenio, sino por una presencia enigmática que habitaba la delgada línea entre el mito y la realidad. Ricardo regresó a su casa, pero ya no era el mismo.
Alejandra miraba los árboles de la ciudad con una intensidad que asustaba a sus padres. Emilio guardó la botella de agua vacía como un trofeo sagrado. Daniela nunca se quitó el collar de Daniela. Y Benjamín, el más sensible, sabía que, aunque la selva había quedado atrás, la silueta fugaz seguía vigilando, un recordatorio permanente de que el error que casi les cuesta la vida fue también la puerta a una conexión profunda e inexplicable con el mundo salvaje. La historia de 5 niños, 12 días en la selva se cerraba, pero la leyenda del guardián silvestre apenas comenzaba a susurrarse. La vida en la ciudad continuaba, pero en el corazón de los 5 jóvenes, el rugido silencioso de la Amazonía resonaría por siempre, un eco de la verdad que solo ellos conocían. Fin. Si la estrategia de supervivencia te voló la cabeza, dale like y suscríbete para no perderte la siguiente jugada.